¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, arranca Punto de Partida. Mi nombre es Ramón Indart y en serio es un enorme placer estar con todos ustedes del otro lado. Nuestras redes sociales, antes que me olvide y que Fío me rete, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, que es @noseasneutral, lo vas a ver a continuación en la pantalla. Y también nos podés seguir en Instagram como No Seas Neutral, de la misma manera. En todas las redes sociales nos vas viendo por ahí. También en Twitter, de la misma manera también, para ir viendo los recortes que después se van viralizando en la semana. Bueno, hubo cierre de listas, ya nos vamos a meter con dos entrevistas que van a ir por ese carril. Por ende, no me quiero meter yo de entrada con tema listas, porque va a haber un candidato acá y porque va a haber un consultor muy importante de la provincia de Buenos Aires, y ahí vamos a ir desglosando más allá de los nombres propios, que es lo que está quedando de una elección que a mi modo de ver es la más bizarra y poco coherente que me toca cubrir desde que arranqué en esto, que fue en el 2007. Esta es la peor que me tocó ver, por lo menos lo que dejó el cierre y los primeros días. Bueno, conmigo está Eugenia Mucio, veremos qué piensa al respecto. Ella también vive en el conurbano igual que yo. ¿Cómo andas, Eugenia? Bien, por suerte. ¿Qué pienso al respecto? Sí. No me sorprendió nada en los nombres. Claro. Sí me sorprendió que es la primera vez que el kirchnerismo no tiene toda la lapicera de las listas, Sí. al menos del peronismo. Sí, es verdad. Que fue, si querés, como la más polémica porque duró hasta ayer. Hasta ayer. ¿No? Cierre hasta ayer. de las listas. Inclusive hasta quizás hoy a la mañana, cuando quedaba ese quinto lugar en la primera y estaban anotados dos personas, Grosso o Descalzo, y me decían que terminó quedando el del Movimiento Evita completamente barrido del armado, ¿no? Claro, pero bueno, Axel Kicillof pudo poner la primera, Sí. la tercera y no me acuerdo si la quinta Y también. la quinta, pero se quedó con menos diputados de los que él calculaba. Ellos calculaban estar por encima de 11, 12 y no. Pero tiene las cabezas de listas en los distritos más populosos, ¿no? El tema es que van a ser muchas testimoniales, que eso después lo vamos a hablar con los entrevistados, porque nos quejábamos de que se abre la Cámara de Senadores para hablar de reelección indefinida y nadie sabe quién es quién. Y la política nos dijo, no, pero ahora, agárrate, porque ahora las listas las vas a conocer. Bien, Magario, ¿asume o no asume? No, no asume. ¿Quién entra? El número 12, calculaban ellos. ¿Quién es la número 12? Una mujer de apellido Nardini, que es funcionaria de Mario Seco. Por ende, van a asumir fantasmas. Tal cual. Eso es lo que viene. Bueno, en fin, tenemos un tema que vamos a jugar en tándem con Euge, porque va a ir por acá y tiene que ver con lo económico y también con lo político, y estamos hablando de privatizaciones. Primero, y ahora nos metemos de lleno con algunos datos exclusivos de Euge y de mi parte también, vamos a escuchar al vocero presidencial Manuel Adorni, que hace unos días, y ahora te vamos a contar la otra novedad con AISA, dijo, sí señores, agua y saneamiento lo vamos a privatizar. Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Bien. Bueno, habla de una concesión, ¿no? Dale, obviamente, 90% porque el 10% está en manos de los trabajadores, de ese 90% va a ofertar en una oferta pública el 51%, cosa Sí. de que un privado tome la concesión y tome el control de la empresa, y el otro 39% lo va a sacar a la bolsa. Ok. O sea, de 51 para que una empresa o un consorcio, y ahora te cuento bien, de privados pueda tomar el control, y el otro 39% en acciones en la bolsa. El 10% a los trabajadores, veremos si es con los famosos PPP de las privatizaciones de los 90, que no es básicamente el cash, sino otro tipo de cobro, que hay algunas personas que incluso todavía no las cobraron desde los 90. ¿Y hay ya algún nombre o algo de qué grupo empresario? Hay algo dando vueltas. ¿Qué tenés? Tenemos A ver. un grupo de capitales brasileños que está interesado.
un consorcio de empresas argentinas que también estaría interesada, Me quedo con eso. sobre todo en el 39% de este capital accionario que quieren sacar a la bolsa. En ese consorcio se habla, por ejemplo, de José Luis Manzano, de Denor. Sí. Entre otros también se habla de Alfredo Román, Sí. que es gigante de la logística. Sí. Ahí cercano, yo tengo 2-3 fuentes que me nombraron a Alfredo Román. Ahí igual desde su entorno dicen que no estaría interesado, pero quizás lo que está pasando es que hay un roadshow, si querés, de posibles inversores. Sí. Esto antes de que Manuel Adorni anunciara la efectiva privatización de AISA, sino que ya estuvo haciendo AISA algunos, un roadshow informal sin ningún tipo de oferta concreta. ¿Sabés qué me preguntaba si me quedo con el capital argentino? ¿Por qué? Porque una vez preguntaba por una empresa que valía, yo decía, ¿cuál es el negocio de tener esta empresa si la tarifa es baja? Y alguien me decía con cierto conocimiento de causa, el negocio es todo lo que vincula a esa empresa. Tal cual. La cantidad de proveedores que empiezan a trabajar para esa empresa hacen negocios monstruosos. Bueno, se habla de hecho de un proveedor desde hace muchos años. De cloro, por el tema del cloro. De Transclor, Mauricio Filiberti, Sí. estaba por decir Marcelo. Que ahora se quedó otra vez, pero le hicieron bajar el precio. Básicamente porque es el único productor de lavandina. O sea, tiene monopolio absoluto. Tiene policloruro de aluminio, Eso, tuve que leer el químico, claro, para justamente potabilizar el agua. Se tiene una estimación de qué puede salir y ahora vamos a hablar de otras privatizaciones que se pueden venir en marcha. Y ahí hay dos miradas, que es el concepto del privado para que el Estado no tenga déficit, y la mirada más sospechosa, que yo no suscribo, pero porque no tengo información, que es, vos lo estás haciendo porque necesitas dólares. ¿Se tiene una estimación? ¿De cuánto? ¿De cuánto puede valer? Es muy difícil porque, de hecho, yo estuve intentando averiguar, pero todo el mundo me dice, por ahora es difícil calcularlo, porque primero, si vos sacas las acciones a la bolsa, van a cotizar a valor de mercado. Sí. Y ese valor de mercado todavía tiene que definirse. Segundo, es una concesión, los bienes del Estado quedan. Entonces, no es que se vende todo, es decir, no se venden las plantas potabilizadoras, se vende la concesión de AISA. Algo súper importante que sucedió hoy fue que el gobierno flexibilizó el marco regulatorio que tiene AISA para dos cosas fundamentales. Una, que te permitan cortar el suministro de agua a usuarios que hayan incumplido en más de 2 pagos de boleta. Y es bimestral. Es Por bimestral, ende, si vos en 4 meses no pagaste una sola factura del agua, te la pueden cortar. Eso es decirle al privado, tranquilo, que no te voy a dejar con una morosidad brutal. Exacto. Y lo otro es que permite actualizar a un índice a definir, pero vinculado a la inflación. Actualizar la tarifa. Actualizar la tarifa pero, de agua. Aunque sea feo escucharlo, es lógico. Es lógico, lo que pasa es que ahora el gobierno decide arbitrariamente cuándo sube la tarifa de agua, porque también es un mecanismo de decisión política, ¿no? Está bien, claro, pero si vos la vas a querer privatizar, eso vos lo tenés que poner, ¿si no? Es que lo de hoy fue clave para hacer la concesión atractiva para un privado, porque al mismo tiempo es una empresa enorme, más allá de que AISA abarca conurbano bonaerense y ciudad de Buenos Aires, o sea, donde está la gran mayoría de la población argentina, concentrada en un centro urbano enorme. O sea, mirá si no tiene una gran infraestructura, que hay que mantenerla, que hay que pagar sus deudas, que hay que sostenerla y poderla hacer eficiente. ¿Sabés que una vez en la radio habíamos hecho un informe en Splendid? Vos habías hablado de todas las que estaban en vistas de ser privatizadas. Sí. Porque la otra pregunta es, hoy se lo pregunté en Infobae, no me acuerdo del economista, con el acuerdo con el fondo tuviste una inyección, con el blanqueo tuviste otra inyección. Exacto. Intentaste un nuevo blanqueo ahora o una ley que no funcionó. La pregunta es, ¿esto es parte de necesito dólares? Bueno, hay declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en el streaming Carajo, en las que dice, cuando habla del cuestionamiento a la acumulación de reservas,
porque el Banco Central lo que había dicho es vamos a comprar cuando estemos en el piso de la banda. Eso jamás ocurrió. Y terminaron empezando a comprar cuando está en 1.300. Ergo, ¿por qué no compraste cuando estaba en Exacto, 1040? y vía compras del Tesoro, vía bloque, que ahora si querés después hablamos un poco de eso. dijo Pero Caputo lo ahí? importante de esto es, hay otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, ir a los mercados internacionales, por ejemplo, las empresas públicas. Lo dijo Caputo. Sí. El propio Caputo. Sí. Mirá. Es decir, que están viendo, más allá de que sea o no el gran plan oficial para obtener dólares, importa. es una Está. fuente de financiamiento que está contemplada dentro del plan económico. En la semana también hubo una decisión administrativa dentro de Trenes Argentinos. Trenes Argentinos es también una empresa del Estado gigante. Y ahí sí hubo algunas cuestiones políticas. Mirá, justo mencionamos dos. AISA y Trenes Argentinos, las dos manejadas por Sergio Massa. Y en Trenes Argentinos hubo una decisión administrativa, me contaban, para ya dejarla a tiro de decisión de privatización. Por ende, lo que te estamos anticipando acá es, más allá de lo que dice Graf, que está muy bien, que es lo que pasó en la semana, es lo que va a venir para adelante. En una época, en un momento donde los dólares del campo frenan, si el gobierno está mirando, entiendo que no es tan rápido privatizar una empresa, no lo sé. No. De hecho, el proceso de AISA, por ejemplo, va a durar como mínimo un año. O sea que entonces no viene para este momento de sequía de dólares. No, pero el gobierno está pensando a largo plazo. Ujú. Piensa incluso en... A ver, la expectativa del gobierno es que en estas elecciones le vaya muy bien. Con eso ganar muchos diputados y senadores que le permitan avanzar. pasar reformas. La laboral en diciembre, la previsional como última y la tributaria en el medio después. O sea, laboral, tributaria, previsional. Claro, si vos tenés un buen resultado, esto también se lo podemos preguntar también a los entrevistados, si bien es cierto que con la Libertad Avanza pura no llegás, el acuerdo que hicieron con el PRO demuestra que al PRO sobre todo a Ritondo y a Santilli, le pagaron con creces de estos son tuyos. Y por lo que a mí me explicaba un libertario era, ahora tenemos nuevos interlocutores Claro. para el Congreso y ahí poder pasar esas reformas. ¿Cuáles son las otras que están en puerta? Y después ya nos metemos con las entrevistas. Bueno, Nucleoeléctrica, por ejemplo, Sí. quien ahora es Demian Reidel, el presidente. Estuviste de escribiendo de Nucleoeléctrica. Reidel en perfil. Estuve escribiendo de Reidel, sí, Porque se fue del Consejo de Asesores. Pusiste algunos datos interesantes. Voy a leer el que yo destaqué. Bueno, un consejo virtual de asesores, podemos decir, porque es Sí. este consejo que se crea con empresarios, con economistas. Al inicio del gobierno eran 7 u 8. Una zaraza. Recordarán cuando se fue Spotorno por decir que venía un plan más mileísta después del de Caputo, que era de transición, Cosa que no pasó. O sea Cosa que no pasó. Spotorno contó algo que no pasó. y el del empresario textil, Teddy Caragosian, Sí. que no me acuerdo bien cuál fue la frase. Esbozó una leve crítica con Feynman y lo volaron. Exactamente. Mucio escribió sobre Demian Reidel, que se fue del Consejo de Asesores. Yo lo voy a leer un textual que puse en Twitter. Tiene reminiscencias de la década menemista, con fiestas y actitudes que son mejor mantener alejadas de las épocas electorales. Confiaron en este medio fuentes que reconocen las relaciones sociales de Reidel. Bueno, es ¿Qué que significa eso? con el colega Ariel Maciel Sí. hicimos ese perfil que tiene una combinación entre el perfil de él en términos de lo personal a también los negocios o qué es lo que busca. Recordemos lo siguiente, Demian Reidel, el economista, asesor Qué de mala Javier esa fuente. Milei. Qué mala esa fuente. Así. Pará, no, ni por nada, pará. Son las mejores. Juan Carlos Rotter, un usuario en Twitter que estoy viendo quién es, no sé quién es. Dice, periodista, columnista político de la Red San Juan. Bien, le mandamos un saludo a abrazo. Juan Carlos. Comenta al tweet que yo cito y me pone, y te pone a vos, es un fiestero, Reidel. Evidentemente. Bueno, eso dicen. Hablan de que hace fiestas, justamente. Lo cual hace que lo respete bastante, si contás eso. El textual de la fuente en ese caso es fiesta freak, Fiesta freak. es decir. Pero más allá de eso, lo interesante en realidad a pensar del personaje político. Lo interesante de fue esa Reidel- parte, por eso la escribiste. Claro, cuando me dijeron eso. No, mentira. Pero lo que voy es, lo interesante es quien trajo el plan Sí. nuclear, no sé si se acuerdan, que es esto de Bien. crear reactores modulares chiquitos Sí. para dotar de energía a data centers de inteligencia artificial. Algo que le fue a vender a Silicon Valley, a Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, a Sundar Pichai de Google, a Sí. todos los popes de... Sí, sabés que una vez en Universo Tech. Infobae tuvimos estuvo Freddy Vivas hablando de inteligencia artificial y él fue, creo que, dijo, estaba buenísimo, etcétera, sí, pero falta conectividad.
Hay un montón de cosas que... Pero bueno, que es un plan a largo plazo. La intención es dar energía barata a empresas estadounidenses para que pongan data centers, no el know-how de la experiencia de la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay que repensar el valor agregado. Entre fiesta y fiesta. Exacto. Es lo único que me queda de la nota. Bueno, no le importa nada del plan nuclear. Bueno, muy bien. Pará, haceme el listadito y llevamos al primer corte. Entonces, de las empresas a privatizar, vos habías contado, IMSA ya pasó. IMSA es el primer caso, sí. pero Aerolíneas era quedó... más fácil porque era mendocina. Ok, Aerolíneas quedó ahí. Aerolíneas está ahí nomás. Está ahí nomás. Sí. Núcleo Eléctrica, dijimos. Sí. AISA, Trenes Argentinos. Belgrano Cargas. Esa es muy importante también. Bien. Que Belgrano Cargas tiene esta idea de primero sacar las locomotoras, después sacar el mantenimiento, después sacar las vías y demás, y cuando no quede nada, concesionar las distintas vías una por una. Es un monstruo lo que puede llegar a ser el Belgrano Cargas. YPF también está en vistas. En vistas. Toda empresa pública está en vistas de privatizarse. YPF ahora tiene todo lo del juicio, que tuvo teniendo bastantes novedades. Bien. Pero que este 51% que exige Nueva York, el Tribunal Superior de Nueva York, es, si querés, algo medio forzoso a la privatización. Hay que ver cómo sigue igual porque está... veremos. Muy bien. Bueno, vamos al primer corte. En un ratito está con nosotros Pablo Domenicini. Él es candidato, va a encabezar la lista de Somos Buenos Aires en la tercera sección electoral. Ahí donde está el corazón de la matanza. Corte y volvemos. Gracias por esperarnos. Bueno, vamos a hablar de la elección bonaerense. Es muy difícil de explicar la elección bonaerense. Muy. Entonces, a grandes rasgos vos tenés de un lado todo lo que quedó del peronismo con Kicillof, Máximo, Massa, etcétera, etcétera, que forzaron a matar o morir una unidad que no es tal, que es un rejunte, donde se están matando, donde hay mucho testimonial, donde alguno no va a asumir y va a asumir el número 13, 14. Me decía alguien de Kicillof, no tengo idea qué cámara voy a tener el 11 de diciembre. Desdoblar claramente fue un error, ni hablar no tener paso. Del otro lado quedaron los libertarios con el PRO, que se lo comieron bastante al PRO y Santilli y Ritondo salvaron su propio traje, logrando un acuerdo bastante interesante para ellos. De todos los intendentes, de 3 intendentes, 4 le dijeron, nos vamos. Todo eso se mezcló. Y en el medio hay una tercera / cuarta vía, pero termina siendo una tercera porque algunos están en una y otros en otra, que son Somos Buenos Aires y Hechos. Del otro lado vos mirás, no entiendo nada. Patricia Bullrich diría, ya lo vas a entender. O no. Yo creo que no lo vamos a entender hasta que votemos. Porque mucha gente va a ir a votar y va a decir, yo voto a Magario. No, señor, usted de la primera. ¿Qué de la primera? Yo quiero votar a la peronista. No, pero ahí no está. Ahí tiene que votar a otro. Bueno, así se va a entender una campaña que es inentendible en serio. Y ahora le va a tocar a los candidatos explicar por lo menos qué es lo que quieren hacer ellos. Pablo Domenicini encabeza la lista de Somos Buenos Aires. Es la tercera sección. Es quizás la más importante. El número de votos, la primera lo pasó por muy poquito, pero se mete en el corazón peronista siendo radical. Vaya desafío. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Ramón? Gracias por la invitación. Explícala, porque es imposible esto. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Primero, en la provincia de Buenos Aires va a haber 8 elecciones distintas, 8 cabezas de listas, como bien lo decías vos. Una por cada sección, según se elijan diputados provinciales o senadores. En la tercera son diputados, ¿no? En la tercera elegimos diputados. Bien. Lo primero que yo quiero contar es nosotros tenemos un balance muy positivo de lo que hemos logrado construir, que es el Frente Somos Buenos Aires, un espacio plural, alternativo a los dos extremos de la discusión política argentina hoy, entendiendo que ninguno de esos modelos le resuelve los problemas reales a los bonaerenses, y hemos logrado una expresión que se presenta en 7 de esas 8 secciones electorales, con un punto central en la gestión de los intendentes del interior, de la Unión Cívica Radical, algunos intendentes del PRO que decidieron no conformar el acuerdo con La Libertad Avanza, y de también... ¿Cómo cuál? ¿Sí voy ordenando? Repasamos, si querés, la provincia. En la primera sección, bueno, la expresión del peronismo, encabeza nuestra boleta Julio Zamora, el intendente de Tigre. Bien, yo te voy a ir interrumpiendo para... Perfecto. Pero vos te das cuenta que a partir de ahí ya me decís radicales, pero que en la primera vamos con un peronista. Exactamente. Somos Buenos Aires es un frente plural en la que convergemos el radicalismo, espacios peronistas
que se han alejado del kirchnerismo, Sí. el socialismo, la coalición cívica y demás. Y vuelvo a decir, hacemos eje en la gestión como bandera de transformación de ciudades. En la segunda sección, Somos ha decidido acompañar a Hechos, esto que cuesta explicarlo, Con pero los Pasaglia. con los hermanos Pasaglia, el intendente de San Nicolás. ¿Y eso fue por qué? Porque los Pasaglia dijeron, acá conducimos nosotros, y ustedes dijeron, bueno, tenés razón, nos acoplamos acá. Exactamente, porque además consiguieron el acompañamiento del intendente de Pergamino, de Javier bien. Martínez del Pro, habían armado una lista muy competitiva en esto de expresar algo nuevo, moderno y alejado de los extremos. Entonces, Bien. nuestra dirigencia en la segunda sección se incorporó en lo territorial, en cada uno de los distritos, al Frente Hechos, y ahí nosotros no presentamos boleta en ninguno, ni seccional ni en ninguno de los distritos. En la cuarta sección se da esto que te contaba, de un intendente importante del PRO que no acepta el acuerdo con Libertad Avanza, el intendente de Junín, Pablo Petreca, de la ciudad en términos cuantitativos más importante de Claro, la pero cuarta ahí sección. ya empieza mi pregunta, que es, Petreca no acepta, porque claramente los libertarios le quieren comer la lista, y Petreca dice, no, esto va en desventaja mío, armo otro grupo y voy por acá. Entonces yo como votante digo, ¿cuál es la diferencia entre Petreca y Milei? No hubo un acuerdo. Está bien, un acuerdo de nombres. Bueno, la centralidad de Somos Buenos Aires y la construcción que nosotros, en particular, desde el radicalismo, pero con todo el conjunto plural de partidos que lo conformamos y también con la dirigencia peronista que se ha alejado del kirchnerismo, como Julio Zamora en la primera sección, tenemos clara la necesidad de construir esta alternativa y hemos sumado. A ver, yo no creo que Pablo Petreca solo no haya estado en la Libertad Avanza por un esquema de negociación de lugares, sino que él, en conjunto con varios más, venían planteando algunas lógicas de gestión, en un punto también de las formas muy cercanas o que rozan la violencia política en cómo la Libertad Avanza se expresa y demás, que con naturalidad encontró en Somos un espacio más identitario de lo que viene representando. Bien. ¿Qué expectativa tienen, siendo que últimamente la población en las últimas elecciones eligió en péndulo? Eligió o por un lado bien kirchnerismo o por el otro lado la ultraderecha que hoy es la Libertad Avanza. Nuestras expectativas son el desafío de construir una alternativa justamente a esa mirada de péndulo, de polarización, en la convicción de que es necesario hacerlo. Quiero decir, si nosotros miramos el escenario electoral, está claro que es de un abordaje muy difícil, donde la polarización, estos dos extremos aparecen como ocupando casi todo el espectro posible de acción. Ahora, lo que yo digo es, si en la responsabilidad de la dirigencia política nos movemos solo en el marco de la especulación de las encuestas de lo que puede pasar, bueno, la verdad que vamos a estar haciendo cosas de las que no estamos convencidos. Nosotros tenemos... Perdón, ¿qué miraron en las encuestas que les hizo decir vamos por una coalición de centro? Pero hay algo ahí. No, primero al revés. Primero justamente es no mirar las encuestas, es decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos convencidos de hacer, lo que queremos expresar, lo que queremos contarle a los vecinos que puede ser una solución y una alternativa a los problemas reales que tienen. Después, cuando miramos las encuestas, lo que vemos es que hay un espacio posible de representación de aquellos que no quieren volver al pasado, cuando miran la ineficiencia del Estado gigantesco planteado por el kirchnerismo, o cuando ven que se quiere tapar el sol con una mano hablando de algunos casos de corrupción y lo ven a López tirando bolsos y demás, y se dan vuelta y miran un modelo de crueldad planteado por el gobierno nacional que viene a profundizar los problemas que tenemos. Bueno, tenemos que, si hablamos con claridad ahí, podemos... ¿Y lograron ustedes todo el acuerdo radical o quién quedó afuera? ¿Abad al final quedó adentro o afuera? No, el radicalismo está en unidad en Somos Buenos Aires. 26 de los 27 intendentes están armando listas de Somos Buenos Aires en su distrito. Ya las armaron. Ya las armaron. Por suerte para vos terminó el cierre. Por suerte. Ya está, así es, ya está. así es. Respirá. Y Maximiliano Abad está en... Abad está dentro. Está dentro de Somos Buenos Aires. ¿Quién quedó afuera?
De la expresión del radicalismo, algunos dirigentes territoriales puntuales, pero la verdad que el radicalismo en unidad está en Somos Buenos Aires. Manes está dentro. Manes está dentro, así es. ¿La gente de Lustó? Yo soy referencia de Martín Lustó en la provincia. ¿Y por qué Schiaretti dentro de todo este armado? Porque estás hablando de una elección bonaerense y de golpe a mí me aparece, no, el gringo Schiaretti está, y yo digo, pero ¿qué tiene que ver Córdoba con esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, porque hay un peronismo alejado del kirchnerismo que se referencia en términos nacionales con la gestión del peronismo cordobés y con la figura de Schiaretti, y que participan de Somos Buenos Aires y que proyecta obviamente una posibilidad para octubre y para el 2027 una posibilidad de alternativa en lo que hay que construir en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, déjame contarte, Ramón, además de Schiaretti, nosotros tenemos un excelente vínculo y referencia a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, y seguramente también va a estar participando de alguna actividad. Digo, hay una mirada también nacional que explica esto de construir una alternativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos vas a asumir si te toca estar? Yo soy diputado actualmente. Lo sé, pero asumís. Voy a asumir. Porque viste que de golpe estábamos con Eugenio haciendo la lista y era Magario primera, sí, pero no asume. ¿Y quién va? Y alguien del peronismo me decía, ahí calculamos que el número 12. Entonces fui al número 12 y encontré una funcionaria de Mario Seco. Dijo, ok, asume esta. Y sí. Ok, entonces, ¿qué estoy votando? Digo, ¿qué pensás de las testimoniales? No, que obviamente está mal. Digo, uno tiene que expresarle a la ciudadanía qué es lo que va a hacer y después cumplir con ese mandato que dan las urnas. Puede haber alguna situación particular por la que un dirigente político pueda pedir licencia, pero la verdad que como ejercicio especulativo de campaña están mal. Sí. Y el otro día, viendo la lista, encontré a Mario Iggi en la lista de la primera, ¿no? Y alguien me decía el del peronismo, no de la de ustedes. No, por eso me... No, pero te quiero preguntar por esto. Y alguien me decía, no, con esto un intendente puede ir al Senado y puede tener un argumento judicial para ir por la reelección, etc. Y me acuerdo que la última vez que abrimos la llave del Senado bonaerense se votó la reelección indefinida de los legisladores. Y en diputados no llegó. En tu caso, ¿vos estabas de acuerdo o estabas en desacuerdo del tema de reelección indefinida? Yo estaba en desacuerdo con que se modifique la ley y se habilite las reelecciones. Okay. La ley vigente se modifica en diciembre del 2021 y yo voté en contra de que se modifique y pueda haber un periodo más en aquel entonces para los intendentes. Es decir, yo voté para que se aplique el límite a las reelecciones. Y en el caso de en la tercera, vos vas a competir con Bondarenko. Sí, pero déjame decir algo de eso. Yo creo que es un gran problema esto de no tener reglas de juego claras. Digo, lo mismo pasó en el cierre de listas con este papelón bochornoso de se cortó la luz y entonces estiramos hasta el lunes. Digo, esto de forzar las reglas de juego lesiona la calidad de vida democrática y la verdad que es preocupante. La verdad que el resto de los frentes políticos, todos 11-59, teníamos habíamos cargado nuestras listas con alguna complicación quizás en algún lugar puntual, pero todos habíamos podido acceder al sistema, habíamos cargado nuestras listas y todos veíamos con llamativa sorpresa que Fuerza Patria no había cargado ninguna de sus listas, con lo cual estaba claro que tenían... Algo iba a pasar. Claro, algo iba a pasar. Y en la tercera, insisto, en la tercera sección electoral, tu rival del peronismo es Magario, digamos, como cabeza de lista, pero tu otro rival es Bondarenko, Maximiliano Bondarenko, que uno no lo conocía, y cuando empezó a entender la lista, claro, Bondarenko, ex policía, ex ladero, empleado de Monzó, ex integrante de Juntos por el Cambio y que fue junto con Manes. Y Manes ahora está con ustedes. ¿Vos a Bondarenko lo conocías? ¿Qué opinión tenés de él? Para que vean cómo se van cruzando todos los caminos en este universo bonaerense. Yo encabezaba la lista de diputados provinciales con Manes en el 2021, en la que Bondarenko era candidato a concejal en Florencio Varela. No tengo relación personal con él, no lo conozco más allá de las referencias propias y lógicas de haber compartido campaña,
bueno, algunos seguimos estando siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo desde que empecé a militar en la Unión Cívica Radical de muy joven, siempre he participado y construido los escenarios donde el partido ha estado. Vuelvo a decir, no tengo referencias de Maximiliano más allá de las que son públicas. Nosotros entendemos que hay que tener una mirada sobre lo que pasa con la seguridad en el conurbano, pero también expresamos que hay temas que hay que tratar, como la educación pública, la gestión propia de los espacios que no son comunes a todos en el conurbano, que queremos escuchar qué dice La Libertad Avanza cuando el gobierno nacional desfinancia las obras públicas, hace que eso complique cada vez más lo que es la logística, el tránsito en el conurbano, el deterioro de las rutas que nos cruzan, ni hablar del desfinanciamiento de nuestras universidades nacionales, que tenemos 8 universidades nacionales en nuestra sección. Bueno, nada, que queremos escuchar a ver qué van a plantear de todo eso también. Acá vino Joaquín de la Torre y dijo que en la legislatura bonaerense se sesionaba cuando le interesaba qué era lo que había que votar. En el caso de la reelección indefinida, y que incluso el proyecto de reelección indefinida cae en el momento oportuno para los tiempos políticos, ¿no? Inoportunos, perdón, sí. para los tiempos políticos. ¿Qué pensás de eso? Que tiene razón Joaquín. Primero era absolutamente inoportuno tratar un tema de cambio de reglas de juego electorales a pocos meses de tener que votar. Segundo, lo que decía, esto, cuando te decía la trampa, hicimos referencia al corte de luz, pero lo quería plantear en el marco de intendentes que quieren ser legisladores para asumir un día y después saltar la restricción. La ley del 2021 quedó claro que esas trampas no deberían poder generar, digamos, instancia de reelección, sino que lo que no puede ser electo más de 2 veces para el mismo cargo. Después, si la justicia termina favoreciendo alguna cosa. Y lo otro que bien dice Joaquín es, lamentablemente estamos ante una legislatura que es funcional a las internas del propio oficialismo provincial, que solo funciona cuando la pelea entre la Cámpora y Axel encuentra algún objetivo en común, y si no, la paralizan todo el tiempo en función de su propia discusión. Gracias, Pablo. Suerte en explicar esta campaña. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Breve corte y nos metemos con uno de los encuestadores más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Gracias por esperarnos. Bueno, vamos de los protagonistas a los que están analizando el territorio. Es muy difícil de entender esta campaña. Hay muchas estrategias por tomar. Hoy cada uno va tomando la suya. Es muy difícil también para alguien que es consultor y demás y va viendo escenarios decir, mirá, esto es lo que va a pasar. Es muy complicado, sobre todo porque tenés 8 secciones electorales, nombres que se cruzan. Fíjense que recién con Domenichini le tuvimos que hasta pedir que nos explicara un poquito más cómo era la línea fina entre todas las líneas alternativas que había. Y eso que estamos 24/7 mirando encuestas y mirando elecciones. Bueno, del lado de los protagonistas, uno. Y del lado de las encuestadoras, una de las que más referencia tomamos los periodistas es la ya clásica Subán Córdoba. Hace muchos años que yo vengo, bueno, sí, que dijo la de Subán Córdoba, pero nunca había podido entrevistar a Gustavo Córdoba y ahora lo tenemos aquí con nosotros. Gustavo, ¿cómo andás? Ramón. ¿Bien? Muy bien, agradecido. Gracias. No, al contrario. Bueno, finalmente te mudaste a Buenos Aires. No sé si estoy violentando un off, pero sé que estás acá. Bueno, así que gracias por estar. La vida nos trajo para acá. Inevitablemente. Y el 40% del padrón está acá, la encuesta está acá. Sí, sí. Las 8 secciones están acá y los 135 municipios están acá. Y además estamos listos y preparados para el desafío. Totalmente. Bueno, ¿y qué ves de esta? Porque recién cuando se iba Pablo, vos ya le decías, no, pará, yo estoy viendo esto, y él te decía, bueno, pasa que... ¿Qué estás viendo vos? Primero, son 8 elecciones diferentes, en un contexto en donde la crisis económica, la crisis de la política, el clima de violencia verbal político, la idea de que el voto no genera ningún tipo de cambio, genera muy poco incentivo para el votante promedio para ir a votar. Eso lo hemos visto en las 9 elecciones anteriores. Total. Es un problema para los moderados, es un problema para el centro, es un problema para el votante medianamente crítico que hay hoy en la Argentina. Entonces es un escenario propicio para los núcleos duros. Entonces en esa lógica se benefician
por supuesto, el gobierno en primer lugar y en segundo lugar el kirchnerismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La provincia de Buenos Aires, esta elección legislativa se da por primera vez desde 1948 que no se votaba de manera autónoma. ¿Ok? Casi 100 años. Es decir, estamos desacostumbrados, no tenemos ningún dato como para comparar, porque siempre fue anclada a la elección nacional. Lo que sí va a ser interesante a partir de ahora es que este desdoblamiento va a generar muchos problemas en octubre, cuando se vote la nacional. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en esta elección es la gobernabilidad local, los consejos deliberantes. Claro. Y no es un dato menor que 39 de 135 intendentes hayan ido con boleta corta en esta elección. 39 de 135 clavaron corta. Exacto. Entonces vamos a ver mucho voto en blanco en la boleta de diputados y números distintos cuando contabilicemos el voto de los concejales. Y la repercusión para octubre va a ser que los armadores nacionales, que antes no tenían ninguna dificultad de votar todos juntos y de convocar a los intendentes, ahora ya está. Andamos a ver un intendente en octubre. ¿Me explico? Cuando ya ganó. Cuando ya tiene su problema resuelto y eventualmente puede especular con quedarse quieto o no. A menos que me pongo en candidato nacional, ¿eh? Te digo, no, pero pará, Gustavo, le vamos a dar lugar en la lista nacional. Claro, ¿Un intendente va a tener un lugar en una lista nacional? ¿Por qué cuando fue la elección de la quinta, de la tercera o de mi consejo deliberante no me dejaste poner ni siquiera un candidato suplente? No me llamaste, no me convocaste, no me tuviste en cuenta. Eso pasa. Y inevitablemente tenemos que asociar que el rencor en política tiene un valor mucho más allá de lo que todo el mundo cree. Digo, todo el mundo habla de la racionalidad y sin embargo los cierres generan mucha tensión, mucha emocionalidad negativa y rencor, que después se acumula y tiene repercusiones. Qué crudo que es así dicho. Es porque, verdad. Además, ¿a quién le cambia la vida esta elección, Ramón? Absolutamente a nadie. Sí, a alguien. Bueno, sí, a los que son electos. A los que son electos. Nada más. Entonces tenés otro desincentivo para la participación electoral. Digo, para los que estamos en este tema de la política, la democracia, es mala noticia que tengamos participación electoral por debajo del umbral del 50%. Es muy mala noticia. Claro. Es que si lo pongo en lógica capitalista, el mercado no te ofrece nada. Es que, a ver, yo creo que hay una incidencia de la negatividad construida para generar este efecto. A ver, yo no dejo de ver a Bukele como una referencia. No digo que tengamos similitudes con El Salvador, pero ¿vos sabés por cuánto ganó Bukele en su reelección? Sacó el 85%. Es un montón, diría. Pero votó apenas el 44%. ¿Se entiende? Es decir, en gobiernos que tienen o manejan altas dosis de intolerancia política y social, es como que expulsan a los votantes moderados y es una pelea de núcleo duro. Y ahí es donde el gobierno se siente cómodo porque el gobierno no está en la construcción de una mayoría, está en la construcción de una minoría ruidosa. De hecho, lo que hoy van a hacer a Córdoba. ¿Milei va a visitar a los bomberos, a los que les hizo el oso en los incendios del año pasado? No. ¿Va a visitar una obra, un hospital? No. Va a agitar el discurso de odio contra los periodistas. Va a ser un festival de la extrema derecha en Córdoba en un momento donde el país no está para este tipo de cosas. Pero el gobierno le habla solamente a ese grupito, que es el que va a ir a votarlo de manera muy convencida allá por octubre. En términos de encuestas venimos de unas PASO presidenciales en las que nadie se esperaba, o al menos muy pocas encuestas tenían a un Milei tan fuerte como terminó siendo. PASO presidenciales, 2023 hablo. Generales sí, el balotaje con, si querés, un poco más de aciertos. Ciudad de Buenos Aires con un Santoro creciendo mucho en su momento. También tenías un Adorni como en primer lugar, pero un Santoro que después tampoco fue lo que se esperaba. Ahora, ¿qué estamos viendo? Está bien que recién cerraron las listas, pero en términos de temperatura, ¿cómo vemos las elecciones provinciales? Mirá, nosotros fuimos los primeros en mayo del 22 en un evento privado en un barrio mendocino que se llama Mendoza Norte, organizado por el radicalismo. En ese encuentro mostramos una encuesta que a mí siempre se me ocurren medir cosas que a lo mejor están descontextualizadas y nos sirve mucho para el análisis. Medimos un escenario irreal. Milei, Macri y Cristina. Tercios exactos. Mirá. El
el que difundió ese dato fue mi amigo Riorda, que es con un teléfono en la mano es imposible de frenar. Pero a partir de ahí, la política argentina entendió esa lógica de tercios que se rompió en la primera vuelta. ¿Qué pasó? Creo que hay una mirada en la política y en los medios, sobre todo, demasiado ambacéntrica. Es decir, hacen el análisis a partir de lo que ustedes ven y de lo que ustedes perciben acá. Claro. No tienen en cuenta, por ejemplo, lo que pasa alrededor. Y nosotros sosteníamos en ese momento, y hasta la primera vuelta, que Milei tenía las chances de ganar en primera vuelta inclusive, porque ¿qué veíamos? En Salta, veíamos en Mendoza, veíamos en La Rioja, en Tierra del Fuego, porcentaje de votación a Milei para la primera vuelta cercanos al 40 a 45%. Y me decían, pero no, si en la elección provincial Milei sacó 8 puntos en Neuquén, por ejemplo. Nosotros decíamos, sí, los candidatos de Milei sacan eso, pero Milei, que es una figura nacionalizada, va a sacar en la elección nacional lo que dicen las encuestas previas. Bueno, pero entonces ahora en la provincia de Buenos Aires yo pongo a Bondarenko, que es el candidato de la tercera, es de Milei también, pero no es Milei. No es Milei. Ese es el talón de Aquiles del análisis preelectoral del gobierno, ¿no? Está bien, está bueno. Yo lo que te digo es, veamos las marcas y veamos el complemento con el nombre del candidato, si hay match, si funciona, si genera algo posterior. Y lo que estamos viendo, te diría, nosotros hicimos 10 encuestas provinciales en los últimos 20 días. ¿Ok? Tenemos algo de data ahí dando vuelta. ¿Y qué estamos viendo? Primero, que al gobierno le cuesta mucho instalar candidaturas, ¿no? Ellos esperan que la marca les resuelva el problema. Y yo no sé si el electorado de hoy está muy atento a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una provincia, que no voy a decir cuál, sí, la marca gana la elección, pero cuando vamos a los nombres la gana otro. El oficialismo provincial. Entonces, voy a decir, para enfrentar esa marca, personaliza tu elección. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, la relación del gobierno de Milei con los gobernadores está totalmente rota y quebrada. Ahora, ¿ustedes creen que los gobernadores no entienden el valor de los diputados y senadores propios? Le van a disputar al gobierno hasta el último diputado y hasta el último senador, salvo Cornejo, que sí acordó, el resto van a ir a pelearle al gobierno. ¿Y qué significa eso? Que los candidatos provinciales, por lógica, van a poner caras mucho más conocidas. El gobierno cambió el sistema electoral, metió esta idea de la boleta única. Hay un montón de provincias que no tienen la costumbre ni la cultura de votar con boleta única, otras sí, pero ¿saben cuál es el gran truco de la boleta única? La foto. Claro. Bien la fotito. Y la foto de Milei no va a estar en la boleta. No. Claro. Tengo una pregunta por tu trabajo. ¿Por qué es tan difícil hoy en día? Viste que los periodistas nos encanta esto de, en la previa electoral, dame más encuesta, me da clic, me genera contenido, me hace llenar horas. Termina la elección y la el culpa, mismo lunes, otra vez los encuestadores. Decimos, mirá cómo te operaron los encuestadores. Sí, pero te nutriste 3 meses de mi encuesta. ¿Por qué es tan difícil medir? ¿O no es así? Primero vamos a poner los términos del negocio. Corregime todo lo que me tengas que corregir. Dale. Nosotros en un año electoral hacemos no menos de 300 encuestas. Sí. ¿Bien? ¿Cuántas de esas encuestas llegan a la luz pública, mediadas por el periodismo? 5%. Ah, iba a decir 15. ¿Sabes por qué? Porque las encuestas no se hacen para publicar. Eventualmente en una campaña electoral o en una gestión de gobierno o alguien que está en términos políticos planificando estrategia, vos no le vas a ir a contar al mundo por dónde va lo que vos estás preparando. Se utiliza mucho más para la toma de decisiones que para publicar. De hecho, lo que hay que pensar es cómo ha evolucionado el cerebro del votante tiempo atrás a lo que es hoy. Antes el votante era un votante mucho más simple, sumiso. Pensá en la recuperación de la democracia para acá, ¿no? El votante promedio argentino era lista 2, lista 3, de presidente a concejal y no se movía de ahí. Claro. Hoy anda a encontrar un votante que te vote todo, lista completa. Decía, yo soy radical. Y ahora... Digo, hay un corte abrupto desde los 35 años para abajo donde las identidades partidarias no significan ni representan absolutamente nada. Y entonces esa que no se publica, el espacio político te dice, Gustavo, haceme, quiero ver cómo mido, y me imagino que deben llevarse sorpresas importantes. Sobre todo porque hay una tendencia que es el de no conocer la metodología con la que se trabaja, ¿no? Porque
hay que decirlo en estos términos. Una encuesta domiciliaria hoy no solamente es riesgosa en términos de vos exponés a tu encuestadora que sufra un robo o problemas de inseguridad, sino que además también es muy cara. Hoy mover encuestadores de un lado a otro con los supervisores y todo lo demás es una fortuna. Pero aún así, que es el mejor método, tiene muchas limitaciones, porque hay un montón de gente hoy que vive en barrios cerrados. Entonces a esa gente no llegás. Entonces estamos hoy en una búsqueda de híbridos, en donde complementamos con mailing, complementamos con el famoso sondeo vía redes sociales, con pautado digital, o buscamos algo de Big Data o de inteligencia artificial vía WhatsApp. Entonces estamos combinando métodos para buscar cuál es el más efectivo. Y la verdad es que en esa búsqueda estamos todos. Están todos. Claro, o sea, Digo, no hay están un todos. canal Hoy, definido. para que te des una idea, la vieja encuesta telefónica con la voz grabada, corto. quedan todavía algunos románticos que la hacen, pero corto todos los días. claro, nadie responde. Para que vos te des una idea, la tasa de respuesta a una encuesta de esas características es un caso efectivo cada 150 llamados. Nada, menos del 1%. Termina pará, siendo es más espectacular. caro. Uno cada 150 Sí. Menos del 1%. es el efectivo. Claro. Estás tirando la guita. Otra cosa que tenés que tener en cuenta hoy, Pero pará, pero entonces es muy difícil que... Bueno, perdón, seguí que es interesante. es difícil. Por eso, a ver, es un trabajo que la acumulación de experiencia es lo que te lleva de alguna manera a equilibrar los cambios de la sociedad, digamos que tiene cambio de hábitos de consumo. Antes de hacer una encuesta digital costaba una fortuna. Hoy, bueno, está mucho más accesible. Hoy se le da también mucha importancia a la conversación digital, se le da mucha importancia también al focus group. De hecho, en algunas campañas nos toca hacer más focus group que encuestas, ¿no? Claro. Ahora, la encuesta cada vez pesa menos en la decisión del votante al momento final de la elección. ¿Por qué? Claro. Te operó con la encuesta, bla. A ver, si vos querés transmitirle algo a tu rival o a tus votantes, mándale un WhatsApp. Ya no publiques, porque lo publicado no tiene prácticamente ningún valor a la hora de la decisión electoral. Lo que sí está claro es que las encuestas siguen siendo esa polea de transmisión entre el político y la gente, entre los gobiernos y la gente. Sirven para detectar esos cambios de humor repentino, sirven para evaluar una situación de crisis, sirven para evaluar una Por situación eso de vos riesgo. solés medir mucho y está bueno eso, la imagen, Nosotros, ese camino. contexto. Contexto. ¿Por qué? Nosotros vamos con preguntas dicotómicas, blanco-negro, sí o no. La imagen, fíjate vos, es lo mismo que la publicación de la encuesta. La imagen de un político en un contexto de crisis económica está tan negativizada que ya no es predictora de absolutamente nada. Claro. Eventualmente tenemos que empezar a distinguir entre la imagen negativa secas y la negatividad agravada. Esto es 2 de negativa por 1 de positiva, que ahí hay un montón. Pero, a ver, vos me dirás, ¿pero cómo puede ser? Y en la última elección, en el balotaje, llegaron 2 candidatos con imagen negativa. Milei y Massa, los 2 tenían sendas imágenes negativas. Ganó el que menos imagen negativa tenía, pero los 2 tenían diferencial negativo. Cristina, en el 2019, cuando fue compañera de fórmula de Alberto Fernández, tenía imagen negativa. Macri, en el 2015, cuando gana, tenía diferencial negativo en su imagen. Pero después las preguntas que son más generales, que tienen que ver con cuánto crees que va a estar el dólar, cómo crees que va a estar la economía del país, que van más por ese lado, ¿esas te pueden llegar a dar algún tipo de indicio? Sí y no. Porque en realidad el oficio de la pregunta, como en el periodismo, que es, yo diría, el core del periodismo, es cómo preguntás. Sí. ¿No? Nosotros también. Y a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes cuando leen una encuesta, a mí me aburre leer que preguntemos todos de la misma manera y la misma cosa. Entonces, nosotros a veces publicamos datos que los demás no publican, o preguntamos cosas que los demás no preguntan, o de maneras que los demás no preguntan. De hecho, en el mercado de las encuestas fuimos los primeros también en ir en vertical. Nos dimos cuenta de que era un gol cuando los clientes nos decían, che, ya me llegó 10 veces. El WhatsApp es incontrolable. Sí. Pero como canal de difusión nos dimos cuenta de la importancia que tenía, porque evidentemente nosotros tenemos una gran base de datos nacional de periodistas, productores, políticos, colegas, etcétera, y cuando empezamos a mandar nuestro domingo de datos, vuela. Y se empieza a usar, mira, el otro día hablando con un empresario que tiene una compañía de inteligencia artificial y me contaba que trabajaba para un supermercado muy grande en México, una cadena multinacional, y esta cadena le
pidió información de cómo era su consumidor para saber si les daba o no créditos. El supermercado mismo le daba el crédito para que compre el lavarropa y le decía, dame la información de este consumidor. Y él analizaba toda esa información y le decía, mira, tu consumidor fue al supermercado, compró siempre el mismo champán, que es bueno, compró siempre el mismo chocolate, que es bueno, te va a pagar. De golpe veía un consumidor que un día compró champán y otro día compró agua y dijo, guarda con que este va y viene. Ese no le des. Y tomaron decisiones. ¿Se puede acceder? ¿Hay acceso ya a información que va mucho más allá de dónde vive y de qué trabaja para poder tomar decisiones? Mira, yo te desafío a que vos pongas compra de base de datos en cualquier buscador de internet y vas a ver la cantidad de personas o de negocios o de empresas que venden datos. El problema con eso es que hay muchos de esos datos que no están bien chequeados, no están bien formulados, son bases de datos futuristas. Lo mejor es que cada uno construya sus propios datos. Por ejemplo, los gobiernos tienen acceso a una multiplicidad de capas de información nuestra, pero no la podemos usar, porque hay cierta ilegalidad allí en el uso de datos privados, ¿no? No obstante, en la Argentina hay un montón de ilegalidades, ¿no? que se trabajan de esa manera. Sí creo yo que la política, en camino de profesionalizarse, debiera incorporar mucho más este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la segmentación es un hecho y llegó para quedarse. Mira, Ramón, en la elección donde Donald Trump le ganó a Hillary, que tuve la suerte de estar ahí, nos contaba uno de los consultores que ellos habían utilizado 300 criterios de segmentación del electorado yanqui. 300, imagínate. Un montón. Por ejemplo, deportistas de élite, jugadores de básquet amateur y así, al estilo, ¿no? En 300 perfiles. Hoy, una campaña estándar tiene cerca de 3.000 nichos, en donde vos tenés que tener equipos especializados, ¿no? Para cada uno de esos nichos, generar contenido. Antes vos ibas a una campaña, yo 20 años atrás me acuerdo, iba a una provincia y buscábamos locación, hacíamos scouting, filmábamos, no sé, 60 spots, usábamos 40 y dejamos los otros guardados por las dudas. Hoy hacés 200 por día con el celular. Cambió, pero cambió por completo. Vos antes tenías que poner énfasis en la estética, en la actuación. Hoy un spot de esas características no vende nada, porque no es creíble. Nada. Entonces, a ese cambio, bueno, hay que adaptarse también. Gustavo, gracias. Súper interesante. Nos fuimos de la campaña a la historia de las encuestas, pero vale la pena. Gracias, en serio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, nos queda consultorio médico. Sí. Siempre digo consultorio médico y consultorio económico. Médico, dijo. Me pasa todos los martes. Todos los martes. Sí, consultorio médico. No, todavía no es médica. Es economista. Brevísimo corte. Lo separamos y hacemos consultorio económico con Eugenio. ¿Cierto? Economía en dos pasos, aquí estamos. Eugenia Mucio va a repasar las preguntas más importantes que hayan tirado en las redes sociales, así que arranquemos, si querés. El Lázaro, tire una nomás, a ver, y arrancamos. A ver, vamos. A ver qué le pregunta la gente, diría Marcelo Bonelli. ¿Hay alguna que rinda más que Mercado Pago? O sea, bueno, entiendo que una falta tasa. el sustantivo, pero sí, o sea, una billetera virtual, una cuenta remunerada, hay cuáles rindan más. Igual en el último tiempo, primero hubo normativas del Banco Central que hicieron que baje la tasa de interés que se paga en las billeteras virtuales, algo con los encajes, es decir, la disponibilidad que tienen los bancos para prestar su dinero, pero todas más o menos tienen tasas parecidas. Bueno, muy bien. ¿A qué producto? No te me vayas, Lázaro. Lázaro, levántate y frena. Vuelvo para atrás y dice, ¿a qué productos afectó la inflación? ¿Alimentos, alcohol? La insistencia de tu público con el alcohol es sobrenatural. Después podemos dar un datito. Fiel registro de tus seguidores. Dale. Mis seguidores le hace como a mí. Tremendo. ¿No? Bueno, ¿a qué producto afectó la inflación? ¿Alimentos? Alimentos viene de Bajando. meses, no te diría en baja, porque no es que baja la inflación, sino que se desacelera, porque sube, pero sube menos. ¿Por qué? Porque hay muy bajo consumo. Consumo masivo está muy por debajo de otros consumos como de bienes durables, los que puedes pagar en cuotas, los que ahorraste un tiempo para poder comprarlos, una heladera, un auto, ese tipo de productos.
¿A qué productos afectó la inflación? Te diría sobre todo servicios, tarifas, Servicios. combustibles, mucho combustibles después deriva en todo el resto de la cadena, porque hago fideos, los fideos van en Tienen un camión, flete. ese camión llega al mayorista, ya ese camión utilizó combustible. La energía que tiene el mayorista utiliza ciertos combustibles. Sí. Las máquinas utilizan, bueno, y así. Y así sucesivamente. Exacto. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. La nafta sigue subiendo cada semana, sí. Bueno, ahí está. Bueno, esto, a ver, tuvimos 5% de aumento el mes pasado, también este mes un 4% de parte de YPF, un 2,5% más esta semana, por esta nueva política que tiene de micropricing, que es seguir con inteligencia artificial un montonazo de datos y que va detectando por oferta y por demanda cuándo tiene que subir o no. Tremendo. 2,5% más. ¿Lo de las tasas es para favorecer a los grandes bancos? En realidad, lo de Es las... para que no suba el dólar. Bueno, esto, claro, está hablando de lo que pasó la semana pasada. Sí. Muy rapidito. Hubo un desarme Que suba, de los instrumentos con los que se fondeaban los bancos para pagar nuestros plazos fijos, entre otras Sí. cosas, y ocurrió en un momento, si querés, inoportuno, porque se dio justo cuando los dólares del campo empiezan a frenarse. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? No se fueron todos a instrumentos, el Tesoro había ofrecido instrumentos a corto plazo con una buena tasa de más o menos un 29%, pero de los 15 billones hubo 5 que quedaron dando vueltas. ¿Sabés que yo hice un plazo fijo y era 34? La tasa anual. Claro, sí, la tasa anual. Bueno, se pierde un poco la referencia por este motivo, porque con esos 5 billones que quedaban dando vueltas, siempre que hay pesos dando vueltas, ¿a dónde se van? Al dólar. Al Pero dólar. sí, pero igual sabes que yo estoy viendo que hay un sobregiro de algunos sectores políticos con ganas de que suceda, obviamente, pero después escucho también a algunos colegas que creen, insisto, es como, bueno, en cuanto empieza a subirse el dólar, ya todos por el miedo que tuvimos, empezamos a pensar en un dólar que se viene la corrida cambiaria. Y la verdad que hoy tenés cepo, empresas. Hoy tenés cepo de restricción cruzada, que es que las empresas, si accedieron al dólar oficial, no pueden acceder a los financieros Por en un eso, plazo de 90 tenés días. un tapón, como para evitar Bueno, una cosa por supuesto, absolutamente descontrolada. pero la expectativa es que todavía el dólar continúa atrasado. Es decir, que el dólar que nos ofrece Bueno, pero oficialmente está el Banco Central subiendo. está barato. Bueno, pero está subiendo a un ritmo importante. Sí, coincido, pero al mismo tiempo, y eso hizo ganar tipo de cambio real multilateral en el último tiempo. Claro, Coincido, pero no llegó el comunicado de la UIA quejándose. Por eso. no, Bueno, claro, entonces. competitividad estás ganando, pero al mismo tiempo sigue siendo un atraso respecto de la inflación. Ok. Y respecto de otros precios, no solo de la Ok. inflación. Bien. Entonces, rapidito, Dale. el Tesoro lo que hizo es sacar una licitación, más bonos de emergencia para absorber todos esos pesos, y cuando se dio la licitación pagó 48% más o menos Anual. de tasa anual. Anual. Y acá te lo refuto porque cuando yo dije eso, Sí. Ceci Uflé me dijo al aire, me dijo, pará, si lo anualizás es un error. Porque ellos están pagando esa tasa por 15 días. Sí. Que cuando la renueven, si eso se mantiene, ahí sí hay una alarma. Si no se Exacto. mantiene, lograron frenar algo que es lógico que pase. Pero al mismo tiempo, No te la lo estoy semana. corrigiendo a vos, digo no, que no, es ya sé, discutible. pero la semana anterior habían pagado 29%. ¿Por qué estás pagando un 10% más? Porque veías es caro. Ok, bien, está O sea, bien. están bien. pagando una tasa cara. ¿Es para Vamos. favorecer a los grandes Otra. bancos? Era para contener una Sí. situación y que el dólar no suba más de lo que ya estuvo subiendo, con la presión que tiene siempre en pedidos preelectorales. ¿Hay alguno más? A ver, todas las billeteras, sí, esto ya lo habíamos dado. ¿A la economía le conviene que gane la Libertad Avanza o da cualquier partido? Subjetivo, a la Muy economía subjetivo. te estás La refiriendo... economía es como la gente, diría Marcelo Bonelli. Claro, a ver, si por la economía te estás refiriendo a los mercados están contentos con una libertad de avanza que pueda ganar más escaños en diputados y en senadores y que permita pasar reformas que el mercado quiere. Pero eso es gracias a los intereses del mercado, a favor Sí. de ellos. Y Si también, vas- sí, no, bueno, sí, también sí, a ver, a mí me pasa, yo veo los reels de Julia Estrada Sí, y es una de las figuras que que el peronismo busca como es una economista. Yo la escucho y digo, está en 2014. No sé, es como que... bueno. Claro, bueno. Pero a eso voy. Vaya Depende a problema. los intereses de quién responda. Si vas a
El que tiene un comercio que está, no sé, por ejemplo, me hablaban el otro día mayoristas. Sí. Ventas 40% abajo del año pasado. Insumos para la industria, herramientas, 35% abajo del año pasado. Un gobierno que tiene un plan productivo. ¿Le va a convenir que gane la Libertad Avanza? Y no, quizás no le convenga. Pero al mercado sí, ¿no? Entonces, jubilados que les viven vetando ahora los aumentos de las jubilaciones. ¿Les conviene que gane la Libertad Avanza? Y van a y no, quizás. Te la discuto esa. ¿Discutila? No hay tiempo. Bueno. Hasta acá llegamos. Y aparte la que sabe de economía sos vos, no yo. Yo apenas intento Igual está entrevistar hablando a de Suban política. Córdoba. No, ya sé. Digo, depende de Sí, pero a mí lo que me pasa con eso es que hay muchos eslóganes muy buenos que tiene el kirchnerismo y que después decís, mirá, cuando estuviste no lo hiciste. Bueno, por supuesto, pero Entonces, eso tiene que ver con... Porque es como, nos quedamos como con el accionar de... No, pero nos quedamos con la lógica de, al pueblo le conviene que gane uno, al mercado maligno le conviene... Y yo digo, dije que la el verdad mercado que, fuera no maligno. estoy diciendo por vos. Ya lo sé, Estoy pero diciendo lo que voy es... por los conceptos que marca muchas veces, la leo a Estrada también en las columnas con Berbisky, y cuando la leo digo, dale, tenés mucho más para hablar en serio. A ver, No sé. podemos En fin, hablarlo de la pero siguiente No está manera. Estrada acá, así que... Podemos Dele. hablarlo de la siguiente manera. A los intereses del mercado le vamos a conviene invitar. que responda del mercado. Después tenemos que discutir quiénes son, ¿no? ¿Quiénes Sí. son los jugadores de ese mercado? ¿Le conviene que gane la Libertad Avanza? Y si quiere pasar las reformas y todo esto que estaba diciendo, sí. Ahora, vos, ciudadano, podés pensar que una reforma previsional Está te bien. puede convenir, que una reforma bien. laboral te puede convenir. Pero Entonces, yo, también, autopartista quiero que siga esto porque estoy vendiendo autos. bueno, y ahí no entonces estoy también. yendo al mercado en el sentido de la tasa de la tasa No, de ahí interés. está yendo a un sector A un productivo. sector. Claro, por eso. Digo, entonces Bueno. es un serrucho. Exacto. Es como hay sectores que están logrando estabilizarse y hay sectores que se está yendo muy, muy mal. Exacto. Claro. Es como, bueno, hoy justamente hablaba de eso, un serrucho de la actividad económica en la que los que están acá la pasan muy bien, los que quedaron acá abajo en este pico la están pasando mal. Pero Después, no, porque quizás, mirá, la por pasen ejemplo, bien. el dueño de Zafiro me decía, yo estoy en picos históricos de venta. Claro. Y entonces, ¿Y entonces qué? digo, es un empresario que está en la Argentina, que tiene tantos empleados en la Argentina y que a él le está yendo bien. Entonces, vos decís, bueno, este tipo evidentemente va a querer que esto siga. Ok. Pero no lo veo como, ves, estás destruyendo al país. Me cuesta verlo así. ¿Entendés? Pero entonces vos lo que estás planteando es... Y no a está en la los in- timba financiera. No, ya lo sé, pero vos lo que estás planteando entonces, digo, porque pusiste el ejemplo de Julia Estrada, que es diputada nacional por el peronismo, kirchnerismo, lo que estás planteando es a los intereses del kirchnerismo le conviene que el discurso sea no tiene que ganar o no le conviene a la economía que gane la Libertad Avanza porque es responder a los intereses del mercado. No, yo creo que sí, que si el gobierno nacional come una paliza, es cierto que va a haber ruidos financieros que después hacen ruidos en la economía real. Entonces, es cierto, vos decís, che, ¿querés que eso pase? No. Ahora, si haces las cosas mal, perdés la elección. Pero después sí es cierto que hay un sector que va, que está todos los días, yo me doy cuenta en las noticias, está todos los días fogoneando una corrida. Que está bien, no son carmelitas de casa los que están enfrente. Bancátela, el poder es así. Pero yo a ese sector le digo, mira, vos no te voy a escuchar. A vos no. Porque Pero al vos lo que mismo querés es que tiempo- haya una corrida cambiaria. Pero al mismo tiempo hay un sector del oficialismo que está fogoneando igual una corrida cambiaria con una campaña, si querés, del miedo, entre comillas, diciendo, miren que si la Libertad Avanza Sí, no hace sí, una sí. buena elección, también acuerdo. se va toda la mierda, porque como se desanclan las expectativas, como Sí. el mercado ya no cree que van a poder pasar las reformas que quiere para su estabilidad económica o para sus negocios, van a empezar a tambalear todo, van a empezar a poner presión sobre el dólar, van a empezar a irse fondos. Sí. Es decir, de los dos lados se está fogoneando una corrida cambiaria. Está bien. Vamos a seguir el martes que viene. Muy bien. Es una buena discusión. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche, Euge. A las 8 de la A las noche. 8 de la noche. Ahí está. Saludos a Reidel y a sus fiestas interesantes que hace. invite. Sí. No. No, La verdad que no no invite, no, La no, verdad que no. Andá vos, yo no quiero. A mí no me invite, Reidel. Andá, hacelo con la derecha fest. Nos reencontramos el martes que viene. Chau.